Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Mucho que comentar, vamos de inmediato con nuestros titulares. En América Latina, los servicios públicos de Argentina sufren fuertes incrementos. Le comentamos. En nuestro contexto revisamos la actual situación de la economía de Alemania con datos en rojo. Y en nuestro segmento Economía 360, la ONU advierte que el aumento de los aranceles estadounidenses afecta a mercados de América Latina y el Caribe. Vamos a comenzar hablando de Argentina. El costo de la vida sigue aumentando con fuertes incrementos en los servicios públicos, transporte y alimentos, lo que golpea especialmente a la clase media del país. Hoy los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 generan una presión mucho mayor sobre los hogares argentinos. Un estudio citado por Noticias Argentinas muestra que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 los incrementos fueron desproporcionados. Los alquileres subieron 547%, la electricidad y el gas 542%, también el transporte público con un 482%, telefonía e internet más de 330% y el combustible, los combustibles en particular 308%. Como los salarios no acompañan ese ritmo, las familias sienten que su dinero rinde cada vez menos y que la inflación real es mayor a la oficial. Empresarios y economistas alertan que el precio de la carne podría incluso subir 15% después de recientes aumentos, lo que presionaría nuevamente la inflación en noviembre. Nicaragua proyecta cerrar 2025 con $8.000 millones en exportaciones, una cifra históricamente alta. Según el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, sería el mayor volumen exportado en la historia del país, impulsado por el buen desempeño de productos tradicionales, zonas francas y los servicios. Reyes destacó la fortaleza del sector agropecuario, silvícola y pesquero, que mantiene un claro superávit alimentario. Es que el país produce más alimentos exportables de los que necesita importar, y esto permite enviar al exterior grandes volúmenes de granos básicos, carne, café, lácteos y otros bienes clave para miles de familias. El consumo real de las familias crece alrededor de un 6% por encima del crecimiento económico general del país. Esto refleja mayor acceso a bienes como alimentos, ropa, vehículos, celulares, servicios recreativos, y también muestra una mayor confianza en la economía nacional. Este año 2025, la temporada de lluvias en El Salvador salvó significativamente la generación hidroeléctrica, según datos de la Unidad de Transacciones, un administrador energético de ese país salvadoreño. Gracias a esta mayor producción de energía hídrica y al aporte del gas natural, el costo del megavatio ahora bajó en octubre a $66,27, una reducción importante respecto a los $68,8 de enero de 2021, y muy por debajo también de los registrados en el mes de septiembre, 88,43. Durante los primeros 10 meses del año, los precios ya habían subido hasta $125 en mayo, pero la disponibilidad de agua permitió estabilizar y abaratar la generación de energía. Casi la mitad de la generación eléctrica del país proviene de 5 centrales hidroeléctricas administradas por la CEL, mientras que el resto se complementa con gas natural, energía geotérmica y solar. Hablamos ahora de México. Al cierre del tercer trimestre de 2025, el país superó expectativas en recepción de inversión directa extranjera, para sorpresa de especialistas en economía. Los datos señalan un crecimiento sostenido de las exportaciones y la confirmación de México como sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en el año 2028. Antonio Aranda tiene más detalles con el reporte.
La inversión extranjera directa en México rompió récord durante los primeros 9 meses del 2025. Aumento de la inversión extranjera directa en México. Vamos a alcanzar récord histórico este último trimestre, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera. Si lo comparamos con 2024, creció 15%. Y bueno, pues si lo comparamos, aquí les puse desde el 2018 a 2025, la inversión extranjera directa en México ha crecido casi 70%. Para el gobierno de México, las cifras muestran la confianza en el país y en sus cambios en la administración pública. ¿Qué es lo que más crece? Nuevas inversiones. Pasan de 2,000 millones a 6,500 millones de dólares. Ese ritmo de inversión extranjera directa significa que los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción a la que habíamos incluso esperado. Por eso es muy, muy buena noticia. Los sectores con mayor inversión extranjera son energía, centros de datos, infraestructura y sector financiero. El 30% de esta proviene de Estados Unidos, el resto de España, Países Bajos, Japón y Canadá, entre otros países. El récord de inversión extranjera desmiente que la reforma al Poder Judicial y otros recientes cambios impulsados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum generen desconfianza en México, señala este especialista. En el caso de México, esto termina siendo un aliciente para el gobierno. ¿Por qué? Porque había mucha incertidumbre con todo este tema de las reformas que se habían aprobado, la reforma judicial, los aranceles de Trump, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí le podemos ir metiendo varias cositas, pero este indicador fortalece al gobierno en la narrativa de decir, miren, ahí está, o sea, hay confianza de los inversionistas en México. Para el año 2026, México logrará un crecimiento de 1.5% en su economía, fortalecido por la ventaja competitiva que genera el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, considera el experto. El siguiente año se estima que la economía va a crecer alrededor de 1.5. La región de Norteamérica es de las más competitivas del mundo. Entonces, este tratado en particular te da esa ventaja. Y entonces las empresas consideran todo eso. Dicen, bueno, a ver, sí, pues están estas reformas, está este ruido, pero del otro lado tienes estas grandes posibilidades, ¿no? Que es explotar todo lo que te brinda este acuerdo y el que tienes un gobierno estable. En 2028, México será sede de la Cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a 21 economías que representan el 44% del comercio mundial. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Japón anunció una nueva ayuda para Cuba destinada a la recuperación de la isla tras el paso del huracán Melissa que golpeó la región oriental el 29 de octubre con categoría 3 y que causó importantes daños en infraestructura y agricultura. Vamos a ver el portal informativo de Prensa Latina a propósito de estos datos. Dice que el gobierno japonés va a donar $1 millón a través del Programa Mundial de Alimentos para reforzar la asistencia alimentaria en zonas afectadas y trabajará junto a autoridades cubanas para acelerar la recuperación. La embajada japonesa destacó que esta ayuda responde a motivos humanitarios y a las buenas relaciones entre ambos países. Recordó que a inicios de noviembre Japón ya había enviado suministros de emergencia como purificadores de agua, mantas, tiendas y colchonetas valorados en $182,000. Cargamento llegó el 18 de noviembre a la provincia de Granma mediante la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Así las cosas, y también hablando de la economía venezolana, el presidente Nicolás Maduro se ha referido también precisamente en un balance que está realizando en torno a la economía de este país. Esto decía. La clase obrera crea riquezas, pero la clase obrera educada, formada, empoderada, consciente, crea pensamiento, crea soluciones, crea propuestas. Y es una fuerza vital de la nueva economía de los 13 motores que el país lleva adelante. Este año el Oxford Economic
La CEPAL proyectan un crecimiento económico del 6% del Producto Interno Bruto real del país. El Producto Interno Bruto lo llaman los economistas. No es porque sea bruto el producto, sino que es interno, es la economía global. Cuando uno habla del concepto de Producto Interno Bruto, está hablando de toda la economía. El año pasado creció 9%. Tenemos 18 trimestres continuos, Delcy, 18 trimestres continuos de crecimiento. Así las cosas en Venezuela. Vamos con esto a una pausa. Al regreso, nuestro contexto de hoy, revisando la dramática situación de la economía en Alemania. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Vamos al viejo continente, a Europa, y pasamos a hablar de Alemania, país que atraviesa una grave crisis que ha sido motivo de tensiones para el gobierno del canciller Friedrich Merz. Las empresas alemanas han comenzado a producir menos bienes y los indicadores económicos siguen cayendo. En agosto, la tasa de desempleo alcanzó los 3 millones, la más alta de los últimos 10 años. La industria química, sector clave de la economía alemana, se encuentra dentro de esta crisis. Grandes empresas están cerrando sus instalaciones y reduciendo su personal debido a los altos precios de la energía y los costes de las emisiones de dióxido de carbono. Desde Rusia señalaron en repetidas ocasiones que Occidente comete un grave error al renunciar a la compra de sus hidrocarburos. Moscú nunca se ha negado a vender estos recursos energéticos a Europa y en general a la cooperación económica con el continente, que se vio interrumpida por la imposición de sanciones, una serie de sanciones sin precedentes contra ese país euroasiático por parte de Occidente. De allí el factor más importante ha sido el de energía, y que por supuesto atraviesa a través de Alemania una economía que pudiese entrar en recesión, al igual que otras en Europa. Y es que Alemania llevaba 5 años sin registrar un crecimiento económico significativo, y es un giro sorprendente para la mayor economía de Europa, que durante gran parte de este siglo había ampliado sus exportaciones y dominado el comercio mundial de productos de ingeniería como maquinaria industrial y automóviles de lujo. Pero ¿qué ha ocurrido? Aquí hay algunas de las razones. Una de las principales razones que han llevado al declive de la economía alemana ha sido reducir la dependencia del gas ruso y con ello el pago por un gas más económico. Y es que los ciudadanos de Alemania pagan hasta un 82% más por calentarse en los últimos 4 años. Precios lastrados por el cambio forzoso de proveedores. Es preciso indicar que en Alemania lo habitual es que la calefacción sea un gasto incluido en el alquiler, pero ese coste se paga en base a una estimación. Si esa estimación ha sido demasiada o insuficiente, al final del año, el inquilino debe recibir lo que pagó de más o pagar lo que le falta para saldar la cuenta. La Asociación de Administradores Inmobiliarios de Alemania estima que el costo en calefacción crecerá en 2025. Por ejemplo, calentar un apartamento de 70 metros cuadrados con gas costará un 15% más, hasta los 1.180 euros respecto a 2024. Otro dato importante que ha afectado la economía alemana es que cuando se interrumpió el flujo del gas ruso, se dispararon los precios del gas y de la electricidad generada a partir del gas. Ambos costos son piezas claves para industrias de alto consumo energético como la siderúrgica, la de fertilizantes, la química y la del vidrio.
En ese sentido, Alemania tuvo que recurrir al gas natural licuado, o GNL, súper enfriado e importado por barco desde Qatar y Estados Unidos. El gas natural licuado cuesta más que el gas de gasoducto. Lo que sí es cierto es que la electricidad cuesta ahora más a los usuarios industriales de Alemania, lo que supone un duro golpe para la mayor economía de Europa. La economía de Alemania mantiene su estancamiento en octubre de 2025 luego de no haber fluctuado durante el mes anterior. Datos preliminares de la Oficina Federal de Estadísticas de Statis dicen que el crecimiento del PIB se estancó, manteniéndose sin cambios entre julio y septiembre en comparación con los 3 meses anteriores. Sin embargo, la industria alemana cerró octubre sin señales claras de despegue pese a una mínima mejora en la actividad. El informe de S&P Global y de HCOP apunta a un avance limitado en bienes de inversión, mientras las exportaciones siguen deprimidas y la confianza empresarial se mantiene a niveles bajos. La reducción de personal por 28º mes consecutivo confirma un escenario en el que las fábricas operan con cautela, frenadas por la incertidumbre global y despidos que no repuntan. Y hablando del tema del desempleo, Alemania enfrenta un escenario laboral cada vez más crítico, más de 147.000 recortes anunciados por empresas de distintos sectores. Según la iniciativa Nueva Economía Social de Mercado, están impactando ese país. La ola de despidos abarca desde gigantes automotrices y tecnológicas hasta compañías ferroviarias, aeronáuticas y pequeñas firmas industriales, reflejando una crisis que golpea el corazón productivo del país. Organizaciones empresariales advierten que la pérdida masiva de empleos es consecuencia directa de las políticas económicas que no han logrado enfrentar el encarecimiento energético, la burocracia y la caída de la competitividad. Críticos señalan que el propio canciller Friedrich Merz, presentado como impulsor del crecimiento, pues ha terminado al frente de un proceso de contracción económica que amenaza el papel de Alemania como potencia industrial del continente. Y bueno, los expertos indican que para 2026 se proyecta una recuperación moderada, pero esta será impulsada principalmente por factores temporales. Los dos principales motores de este crecimiento proyectado en Alemania son el aumento del gasto público y un incremento en el número de días laborables debido a efectos de calendario. Sin embargo, los especialistas dicen que para lograr una recuperación sostenible, la principal economía europea requiere cambios estructurales profundos. Se hace un llamado específicamente a impulsar una mayor productividad mediante la innovación y una inversión más sólida en sectores claves que permitan al país salir definitivamente de la crisis para superar el estancamiento y asegurar la salud económica a largo plazo. Bueno, Alemania también anunció que levantará las restricciones a la exportación de armamento hacia Israel impuestas en agosto de 2025. El gobierno ha dicho que la decisión se basa en que el alto el fuego en la Franja de Gaza, vigente desde el 10 de octubre, se ha mantenido de forma estable y razón por la cual considera justificado reactivar las exportaciones de armamento. El portavoz Sebastián Gil explicó que la derogación entrará en vigor el 24 de noviembre y destacó que Alemania había condicionado la revisión de estas restricciones a la evolución de la situación en el terreno. El gobierno espera que ambas partes, tanto Israel como la autoridad palestina, respeten los acuerdos, mantengan el alto el fuego y permitan una amplia asistencia humanitaria. Sin embargo, a los ojos del mundo, esta decisión se ve como una medida desesperada por elevar y sostener la economía del país. Recordemos, Alemania se encuentra estancada por el peso de 2 años en recesión, 5 años sin registrar un crecimiento económico significativo y bueno, de allí estas medidas que algunos consideran como desesperadas. Y terminamos hablando de ese aporte de una suma millonaria de Alemania al Fondo de Financiamiento Forestal Tropical, mecanismo destinado a apoyar a países que preservan sus bosques como parte del esfuerzo global contra la deforestación. La decisión fue celebrada por Brasil, uno de los principales impulsores de la iniciativa, que considera el fondo pues una herramienta estratégica de cara a la COP30. Este tratado no opera como
como un esquema de donaciones, sino mediante inversiones de renta fija, cuya rentabilidad se destina a remunerar a naciones con grandes extensiones de selva tropical, entre ellas Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo. Con compromisos ya asumidos por Brasil, Francia, Noruega e Indonesia, este fondo busca consolidar un sistema internacional capaz de valorar económicamente la conservación y atraer también capital público y privado para proteger los bosques. Con esto vamos a una segunda pausa y al regreso nuestro reporte de Economía 360, hablando de la ONU que advierte sobre el aumento de los aranceles estadounidenses que está afectando los mercados de América Latina y el Caribe. Quédese con nosotros. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas advierte que el aumento de los aranceles de Estados Unidos está generando más incertidumbre en los mercados de América Latina y el Caribe. Según la CEPAL, aunque actualmente la región enfrenta una tasa arancelaria promedio del 10%, el efecto completo de estos cambios se sentirá en 2026, cuando se cumpla un año entero bajo las nuevas tarifas. El organismo señala que no solo América Latina está siendo afectada, los mercados estadounidenses también enfrentan presiones, especialmente el sector minorista, donde podría aumentar la inflación. Las multinacionales de Estados Unidos que dependen de insumos latinoamericanos tendrán mayores costos. El informe también destaca una fuerte caída en la inversión extranjera directa hacia la región. La CEPAL recomienda que los países latinoamericanos diversifiquen sus socios comerciales, fortaleciendo la cooperación con más economías como China y evitando medidas que aumenten la incertidumbre en un contexto global ya de por sí muy tenso. El gobierno de Ucrania, que busca una nueva ruta de gas con Grecia para abastecer la demanda del próximo invierno. Todavía el territorio ucraniano sufre las consecuencias de las acciones bélicas de Ucrania y Occidente tras promover la explosión de los gasoductos Nord Stream en 2022, además de romper los acuerdos con Gazprom para interrumpir el paso del gas natural que Rusia vendía a Europa. Como consecuencia, el presidente Volodymyr Zelensky dio a conocer que ya se ha preparado acuerdos con Grecia para financiar la compra de gas por un valor casi de 2.000 millones de euros, con el fin de garantizar el máximo de las rutas de importación del combustible para Ucrania durante invierno. Zelensky indicó que la financiación corre a cargo de su gobierno, socios y bancos europeos como Noruega, con el aval de la Comisión Europea. Arabia Saudita invertirá 600.000 millones de dólares en Estados Unidos con proyecciones de llegar hasta $1 billón. Desde la Casa Oval en Washington, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el presidente Donald Trump acordaron una progresiva inversión acompañada de un posible acuerdo en materia de defensa. El mandatario estadounidense adelantó que también se está trabajando para aprobar la venta de chips avanzados de inteligencia artificial a Arabia Saudí, lo que implicaría un cambio relevante en la política de exportaciones y un nuevo impulso a los vínculos en tecnología entre ambos países. Se refirió además a la venta de aviones F-35 para Arabia Saudí, mientras que Riad afirmaba el deseo de formar parte de los acuerdos de Abraham de Trump, pero también quiere asegurarse de que exista una solución de 2 estados para Palestina. Y China pidió oficialmente a Japón que se retracte de unas declaraciones recientes consideradas erróneas y dañinas para las relaciones bilaterales durante una conferencia en Pekín. El portavoz del Ministerio de Comercio chino criticó a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi por afirmar en el Parlamento que una emergencia en Taiwán podría representar un riesgo para la supervivencia de Japón, permitiéndole ejercer defensa colectiva. China sostiene que estas palabras afectan los cimientos políticos
de la relación entre ambos países y perjudican la cooperación económica y comercial. Por eso ha instado a Japón a adoptar una postura responsable, corregir estos comentarios y respetar los compromisos previamente asumidos con China. Advirtió también que Japón mantiene su posición, o que si Japón mantiene su posición, China tomará medidas firmes y será responsable el país del sol naciente sobre las consecuencias tanto económicas como comerciales. Vamos de inmediato a revisar indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Comienzo con el barril de petróleo intermedio de Texas, que marca a la fecha $58 con 69 centavos, una caída de solo 0,08 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa, $63.09, una baja aún menor de 3 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la cesta OPEP marca $64 con 65 centavos. Con una leve subida de 11 centavos de dólar al cierre de la jornada. Con esto finalizamos la presente emisión de Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram todo el servicio económico de Telesur las 24 horas del día. Siga con nosotros.